Una fuerte caída en las encuestas. Eso es lo que se ha visto nuevamente por la figura del presidente Boric, como también de su gobierno, a la vez que aumentan las percepciones a nivel nacional de que la corrupción está creciendo. Todo eso en medio de numerosos casos que dan vergüenza de la palabra justicia, tomando en cuenta que se está escudando de muchas maneras al mundo político chileno en medio de los casos de corrupción que se están viendo. Y en medio de todo eso, también salen nuevas encuestas sobre cómo votaría la gente en diciembre, si a favor o en contra, apruebo o rechazo, y sale que el en contra o rechazo va ganando por paliza en comparación al favor o apruebo, y muestra que el grupo más grande que ya tiene decidido votar rechazo o en contra, va a votar rechazo o en contra sin importar cuál sea la propuesta, porque dicen que el proceso es completamente ilegítimo. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se ha visto nuevamente una caída en la popularidad del presidente Boric. Ahora, tomando en cuenta que hemos visto numerosos casos de corrupción, escándalos y una serie de otros problemas, hace sentido que haya una caída. Lo que llega a sorprender es que la caída no sea tan fuerte y como se puede observar, realmente hay un porcentaje importante de la población que oscila entre un 25 y un 33% que le acepta a Boric cualquier cosa, porque nunca ha bajado del 25%. Ahora vemos que su popularidad está en un 27%, es una caída comparado al 30, 28 que tuvo en su momento, pero sigue teniendo de todas maneras una popularidad bastante fuerte. Y lo que es interesante es que su desaprobación a nivel total es un 66%, pero si lo notan ahí, en la encuesta preguntaron el qué es el votante habitual con respecto a cuando el voto es obligatorio, y cuando se incluye a todos, dan esos porcentajes, pero si hay voto obligatorio, solo un 18% del votante obligatorio apoya a Boric y un 75%, mucho más alto, lo desaprueba. Pero cuando es voto voluntario, o sea, voto habitual, se observa que un 40% lo aprueba y un 53% nada más lo desaprueba. Eso explica también por qué les va peor con el voto obligatorio a los sectores de gobierno y como también con el voto obligatorio ganó el rechazo en su momento. Interesante, ¿no? Son datos interesantes que se pueden observar ahí. Y al mismo tiempo han salido las encuestas que muestran que la mayoría de la población se da cuenta que este es un país corrupto. Un 71% de los encuestados cree que Chile es un país corrupto. Y el mundo político le gustaría decir que eso no es así, pero en realidad estamos bajo un sistema corrupto. Y se puede entender. ¿Por qué? Hemos observado el caso de las fundaciones. Como a nadie se le quiere meter a la cárcel, incluso el Contralor ha dicho, no, si esto en realidad no es ilegal, no vamos a poder hacer nada. Que es mentira. Eso de seleccionar a dedo fundaciones, de que se crearon el día anterior, de que no tienen el giro, todos son familiares o miembros del partido político, amigos. Evidentemente hay corrupción, evidente. Y están intentando manipular la palabra de la ley para darle un sentido que les excuse sus abusos. Eso es lo que se está dando. Y el 78% de la población cree, y es más bien evidente, que Giorgio Jackson sabía de los casos de convenios antes de que estos explotaran, y también esa amplia mayoría quiere que él salga de su cargo al igual que otros ministros. Ahora, eso nota que la voluntad ciudadana no necesariamente se refleja en lo que ocurre en la realidad. Porque como estamos en un sistema de democracia representativa, que no representa a nadie, pero así se llama, vemos que los políticos hacen lo que quieren, como nobles, como monarcas, como si fuera una monarquía prácticamente y nosotros somos los súbditos. Y ocurre que si hubiera un sistema de democracia participativa en que la gente toma estas decisiones por votación directa, sin depender de políticos, esto no ocurriría. Pero como no ocurre eso y dependemos de un congreso, ahí tenemos un poco más de 120 personas tomando decisiones para millones de chilenos y al mismo tiempo ellos todos tienen vínculos políticos, tienen intereses de casta y no quieren dejar eso de lado, bueno, no pasa nada. Eso es lo lamentable. Y hay que tomar en cuenta que esa percepción de que la corrupción aumenta en Chile, se entiende, porque no es solo el caso de convenio, esto va mucho más allá. Hemos visto cómo recientemente se han hecho amenazas por parte de narcos, incluso figuras políticas, alcaldes, y no pasa nada. Muchos sospechan también por casos de corrupción que se han dado en el Poder Judicial. Recientemente se comenzó la formalización por delitos de cohecho vinculado a las farmacias populares de Daniel Jadwe, y probablemente no le pase nada. Y al mismo tiempo vemos casos como el de Eduardo Macaya, el padre de Macaya, el presidente de la UDI, que estaba en prisión preventiva por abuso sexual de menores. Una situación brutal que merece, yo diría, cárcel y posteriormente incluso ese tipo de actos deben tener penas de muerte. Pero ¿qué pasa? Que miren la coincidencia que lo sacaron de la prisión preventiva y a cambio tiene que pagar una caución, o sea, una garantía de 150 millones de pesos, que es bastante dinero. Pero miren la coincidencia de que lo sacan de prisión preventiva y justo el padre del presidente de la UDI.
No vayamos a pensar mal, pero miren esas coincidencias que justo a los políticos, a sus familiares o a sus amigos, no les pasa nada. No les pasa nada. Bien curioso, bien curioso. Y como tienen tantos vínculos con el Estado, ya sea con subsidios estatales, cargos estatales o muchas veces posiciones de privilegio por sus contactos estatales, esa cantidad de dinero la pueden mover. Pueden mover mucha plata, porque se han enriquecido en muchos casos los políticos y sus grupos de familia, incluso por generaciones, a costa de los impuestos de la población, ya sea con presencia directa en el Estado o contratos corporativistas. Entonces es correcta esa percepción ciudadana de que la corrupción es alta y por lo tanto por lo mismo se necesitan reformas al sistema de justicia, quitando el monopolio que tiene el Estado sobre él, dando mayor participación ciudadana al mismo tiempo y aumentando las penas sin posibilidad de dar estos acuerdos para todo tipo de delitos. Pero no se queda tan solo en eso. También han salido encuestas con respecto al proyecto constitucional que se está discutiendo y la posición de la gente para votar en diciembre. Ahora, de todas maneras, faltan todavía bastantes meses, ya nos faltan unos 5 meses para que tengamos ese plebiscito, pero de todas maneras muchas personas ya han tomado posición. Y lo que se observa es que tan solo un 10% de la población está dispuesta a votar a favor o apruebo, y fue bajando con el tiempo porque antes era un 12%. Mientras que la población que quiere votar a rechazo o en contra ha llegado a un 33%, bajando de un 30 a un 25 y después subiendo de un 25 a un 33. O sea, va al alza. Y es una amplia diferencia. ¿Y qué pasa con el resto? Hay un 51% que está indeciso, no toma todavía la decisión, pero que probablemente se va a distribuir no solo de un lado a otro, sino que en partes proporcionales y por lo tanto muestra que el rechazo o en contra debería ganar por paliza, igual que en el plebiscito anterior, este diciembre. Ahora, más allá de eso que hemos visto hace tiempo, que cada vez aumenta más el rechazo o en contra en este proceso, se ha hecho la pregunta de por qué es esto. Y los resultados son interesantes, porque el primer grupo, el más importante, dice 33%, el proceso actual no es legítimo. Tienen toda la razón. Se hizo sin un plebiscito de entrada y fue un acuerdo del mundo político. Entonces, ese grupo importante va a votar rechazo o en contra siempre, porque el proceso es ilegítimo. Segundo grupo, no me siento representado por los pactos políticos presentes en el proceso. Eso también es un grupo importante, porque ahora los que están en el proceso son el Frente Amplio PC, con los socialistas, después está Chile Vamos y los republicanos. El segundo grupo más grande no le gusta a ninguno de esos sectores. Yo estoy en ese caso, ¿no? Además, el proceso es ilegítimo, un poco una mezcla de los dos sería mi caso. Tercero, porque no resuelve la constitución nueva los problemas del país. Entonces también esos ya están decididos por el rechazo en contra, no se les cambia a los primeros tres grupos. Cuarto, prefiero mantener la constitución actual. También. Todos esos cuatro grupos que son el bloque más importante, el voto rechazo o en contra, son los que van a estar ahí. Y si se fijan, los tres remanentes de justificaciones, que son un 8%, son los detalles del texto. Un 92% en total son esos cuatro bloques. La amplia mayoría de los que van a votar rechazo o en contra ya están decididos y no les vas a cambiar la mente ante nada, porque no puedes cambiar esos factores. Los que ya están ahí, no te gustan los partidos que están, eso tu mente no va a cambiar. Si el proceso cree que es ilegítimo, nunca vas a votar a favor o a prueba porque no va a cambiar tu mente. Si no crees que cambiar la constitución sirve o quieres mantener la actual, tampoco vas a cambiar tu mente. Y solo un 8% es la mezcla de lo otro. Un 5% que dice no me gusta cómo está quedando el texto, 2% no está informado sobre lo que vota y un 1% que no me interesa el proceso en general. Entonces ahí tienen que tomarlo en cuenta. Eso es un voto decidido. ¿Y por qué eso es interesante? Porque en medio de ese aumento hemos visto que ahora se están llegando a acuerdos, que los vamos a ver con más detalle en un programa posterior, probablemente de día domingo, este mismo día de hoy, vamos a sacar un programa analizando esto, pero para verlo con más detalle. Pero se han llegado a acuerdos entre los republicanos y Chile Vamos para negociar modificaciones al proceso constitucional. ¿Y qué pasa con eso? Que eso muestra las señales de que se están preparando para votar a favor o apruebo en el proceso. Ya lo ha dicho José Antonio Kast, y esto lo dijo ya ante la prensa, que con algunas indicaciones, principalmente en temas del aborto, y en darle ciertas facultades a los militares, con un capítulo especial, con esas indicaciones él invitaría en principio a aprobar, y ya se ha visto por otras figuras, por ejemplo Antonio Barquiesi, que está vinculado al Partido Republicano, figura importante dentro de él, que dijo que si logramos avanzar hacia una buena propuesta, vamos a invitar al país a aprobar. Ahora, tomando en cuenta los bordes, que es muy difícil que se cambien, no es una buena idea, porque la propuesta no es que tenga un par de puntos malos, la propuesta en su conjunto es
peor que lo que hay ahora. Y uno puede postular una nueva constitución. Yo creo que es legítimo. A mí me gustaría una constitución, por ejemplo, que diera mayor facultad a los individuos, mayor descentralización, mayores facultades educativas para los padres con respecto a sus familias, al mismo tiempo que quitara poder a los políticos y al Estado, que era democracia participativa. Pero la nueva propuesta no va en esa dirección, igual que la propuesta anterior constitucional, la de la prueba anterior, tampoco iba en esa dirección. Y ambas propuestas son peores que la constitución actual. Y si uno va a cambiar algo, lo que está buscando es que sea mejor que lo actual. Y no es el caso. Ahora vamos a ver qué pasa al final con los republicanos. Porque puede que al final te vienen llamando a votar rechazo igual. Pero esto igual genera desconfianza, con justa razón en sus filas, tomando en cuenta que ellos siempre habían dicho rechazo desde inicio, porque esto era ilegítimo. Pero ahora que sacaron una gran cantidad de representantes y ven la posibilidad de llegar a la presidencia, bueno, el poder empieza a hacer sustentaciones para las volteretas respectivas, ¿no? De todas maneras, ¿qué les parecen los resultados de estas encuestas? ¿Es positivo el alza del rechazo? ¿Creen que es la justificación para votar rechazo o en contra está bien? De las razones por las cuales votan rechazo o en contra, ¿cuál motivo ustedes tienen para votar a favor o rechazo? Dependiendo de las alternativas que estaban presentes ahí. ¿Y qué les parece esta caída de la popularidad de Boric? Como también las pedidas ciudadanas de renuncia de Giorgio Jackson, como también los numerosos casos de corrupción que vemos que quedan impunes. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Mauricio Contreras Abarza, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.